Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Hoy día vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Primera de Juan, que habíamos comenzado la semana pasada, y estamos viendo lo que significa tener el gozo pleno, que se ve en versículo 4 del primer capítulo. Entonces espero que la semana pasada pudieron poner en práctica una nueva perspectiva de quién es Dios, quién es Cristo, nuestra comunión con Él, y además verse autorreflejado en sí mismo lo limitante o lo limitado que estamos nosotros en lograr ser perfectos ante Dios. Entonces el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 2 y voy a leer versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice lo siguiente: Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, lo cual significa el pago satisfactorio, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Estaba tentado el día de hoy de ver los diferentes enemigos que nosotros podemos tener en nuestra búsqueda de gozo completo, nuestro gozo pleno que hablaba la semana pasada. No obstante, mientras estaba desarrollando los enemigos, según capítulo 2, que habla acerca del pecado, del rencor, de distracciones del mundo, decidí estructurarme con un solo principio el día de hoy, lo cual es cómo nosotros podemos lidiar con el tema de pecado. Ahora, se hace la pregunta: si somos regenerados por la sangre de Cristo, somos lavados, justificados, estamos en lo que se podría considerar santificación antes de la glorificación de ir al cielo. Entonces la pregunta es: ¿puede existir pecado dentro del nuevo creyente? Y este es un tema que divide muchos colegios o escuelas cristianas con respecto al pensamiento si es que uno, siendo cristiano, puede dejar de pecar o no. Ahora, en inglés la frase se llama sinless perfection. Y sinless perfection se podría traducir esencialmente o fácilmente como una perfección de pecado o sin pecado. Ahora, en este estudio o en este campo de creencia que uno puede dejar de pecar, lo que se postula es que si el Espíritu Santo vive dentro de uno, si somos regenerados, somos lavados, somos transformados, entonces se puede llegar a un punto donde uno puede dejar de pecar. Y esto se puede ver en un gama bien amplio de pecado y la ausencia de pecado. Algunos hablan acerca de pecados grandes, otros dicen de todo tipo de pecado, y esto puede variar de punto en punto. Ahora, yo recalco mi punto, mi perspectiva, mi postura, que es la siguiente: yo estoy 100% en contra del pecado. Yo soy de la creencia de que el pecado nos daña, nos arruina, nos contamina y no hay nada bueno en ello. No obstante, aunque sea 100% en contra de lo que es pecado, no creo que es una postura bíblica llegar a pensar que podemos llegar a una instancia en nuestra vida donde dejemos de pecar 100%. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque pueda dejar de pecar de manera activa, eso no remueve los pensamientos, la parte pasiva y pecados de ausencia o omisión. ¿Cuáles son los pecados de omisión? Cuando el Señor dice: ve y predica a todas las naciones, o predica a cada criatura, y pasa una persona sin que le predique. Ahí yo he fallado, si es que vamos a tomar la letra de la ley según la Escritura, en cumplir 100% el estándar de Dios. Y en esencia he fracasado, y pecado en el griego significa fracaso. Entonces esto nos lleva al estudio del día de hoy. Para comenzar, ¿cómo sé que hay pecado todavía rondando dentro del creyente? ¿Y por qué rechazo estas posturas que algunos podrían tener? Es porque lo he visto a través de muchos creyentes en diferentes etapas de su vida y niveles de espiritualidad, desde lo más principiante, desde los primeros orígenes, desde los primeros días de su conversión hasta los últimos días de su vida. Hay un proceso donde se ve, y debería haber un cambio, ¿ya? Pero se ve desde el más joven hasta el más viejo, gente que sigue pecando.
Ahora, esto no significa que estamos obligados a pecar de ninguna manera, pero sí lo veo desde el más pequeño hasta el más grande que sí hay pecado en ellos, sí hay fracaso. Esto tampoco nos da la licencia para pecar. Esto no significa que Dios se complace con nuestra condición, tampoco se refiere a que Dios nos da una licencia para pecar. Pero Pablo fue acusado de esta misma postura en el libro de Romanos. Ya vemos en su epístola que tiene que defenderse diciendo: yo no promuevo lo que es pecado, porque es a través del pecado que lleva a el individuo poder reconocer su necesidad del Salvador y ser salvo. Pero Pablo dice así claramente: yo no doy una licencia para pecar. Incluso es evidente que cuando uno acepta al Señor, debería comenzar a tener cambios en su vida. Entonces, lo he visto en la comunidad cristiana, lo he visto en el caminar del creyente. Pero no lo he visto solamente en el nivel desde abajo, sino también grandes líderes, ¿ya? Cuando se llenan de orgullo en las cosas que ellos sienten que ellos han logrado o que ellos han construido, que ha sido obviamente todo a través del Señor, vemos que ese es un empuje para que ellos comiencen una caída en picada con lo que es pecado. Ahora, algunos podrían decir que si es que ellos son pastores y pecan es porque verdaderamente no eran salvos, son falsos apóstoles, falsos maestros, falsos líderes, falsos pastores. Ahora, yo pondría más mi atención en la intención del líder cuando pecó y no en la acción en sí. ¿Ya? Bien parecido a mi postura cuando viene acerca de que el obispo debe gobernar bien su hogar. Si el hijo de un obispo o de un pastor o un presbítero o una persona que está dirigiendo tiene una falla, una falencia o cae en un pecado una vez, eso no descalifica al líder. Pero si vemos que el hijo tiene una consistencia, una rutina de volver vez tras vez a pecado, en rebeldía, sin arrepentimiento, sin un querer cambiar, viviendo bajo el techo del pastor, entonces ahí sí se podría ver una descalificación de aquel obrero. Pero es un punto aparte. La intencionalidad del obrero o el líder de Dios que Dios estaba ocupando, cuando éste cayó, es importante establecer dónde estaba. Si fue alguien quien sin conciencia, sin vergüenza, no tenía problemas mintiendo, abusando y robando, ¿podría yo dudar de su conversión? Absolutamente. Si este no era un charlante, un farsante, un parlatán, lo cual yo he logrado conocer a algunos de estos individuos, no me cabe la duda de que son inconversos. Pero si es una persona que ama al Señor y quiere hacer lo correcto, pero en su carnalidad se desvió de Dios, como lo vemos en el caso de David, un hombre tras el corazón de Dios, yo no dudaría el día de hoy que David esté en el cielo, porque diría eso. No es a través de sus buenas obras que él llegó a su salvación, porque a través de la obra de la ley nadie será salvo, sino vemos el tema de su dependencia, su amor, su dedicación, su confianza en la promesa de un Mesías. Incluso si uno tuviera que ver los tres personajes más importantes del Antiguo Testamento, comenzaríamos con el más importante, que era Abraham, el segundo más importante, que es Moisés, y el último tercero más importante sería David. Y vemos el pacto abrahámico, vemos el pacto de David, vemos también las promesas que se dieron a Moisés, y no me cabría la duda de que David, aún cayendo en su pecado, está el día de hoy en el cielo. Ahora, vemos su romper en los salmos, diciendo: por favor, Señor, no remuevas de mí tu Santo Espíritu, hablando de una postura que en el Antiguo Testamento no moraba, sino venía sobre uno para hacer una obra en específico, y eso es lo que estaba haciendo David. El día de hoy, el Espíritu Santo, cuando tú eres un creyente, cuando tú has tenido un renacer, cuando tú has sido salvo por la sangre de Cristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene y mora dentro de uno. Y es el Espíritu Santo la gente que promueve el cambio dentro de nosotros. Pero además de verlos en cristianos y en líderes, el tema de pecado, tenemos personajes grandes, sea en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que han pecado. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos al gran Pedro. Pedro es un personaje que muchos se podrían sentir identificados. ¿Por qué? Porque tiene una pasión por Dios. Es impetuoso tratar de llegar a estar con Dios. Vemos que era el líder de los 12.
sea reconocido o no reconocido como líder de ellos, se ve siempre a la deriva, justo enfrente de todos, y se escribe más de él que los otros 11 discípulos. Pero Pedro, ¿ya? Y esto es después del rechazo, de la negación 3 veces. Esto es después de la resurrección de Cristo. Esto es después del día de Pentecostés. Esta es una etapa donde él ya sabemos de por sí, que es salvo y que tiene el Espíritu Santo. Vemos pecado en su vida al hacer una distinción entre los creyentes judíos y los gentiles en el libro de Gálatas. Y Pablo tuvo que fuertemente lidiar con aquella hipocresía. Pero no, pecado. En el caso de Pablo, vemos en el caso de Pablo su esencia de orgullo no perdonar al sobrino de Bernabé, que era Marcos, en su momento de fracaso, de temor y haber fracasado en ir en el primer viaje misionero. Y cuando llegó el segundo y quería hacerlo, Pablo no lo perdonó, lo rechazó y produjo una división entre él y Bernabé. Ahora, no voy a decir específicamente si es que eso era pecado o no, podría ser elementos sabios de liderazgo, pero no obstante vemos un nivel de rencor tal vez dentro de ella. Pero si ese no fuera el texto, ya no solamente en ejemplos, podremos volver al texto de Primera de Juan. Ahora vamos a ir ahí en este momento. Primera de Juan confirma la presencia de la posibilidad de pecado. ¿Dónde? Capítulo 2, versículo 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hablando de futuro, si ya somos perfectos en nuestra condición y no vamos a pecar, no hay necesidad de este versículo. Hablando de manera futuro. Si alguno hubiere pecado, hablando de pasado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces habla del futuro y habla de pasado. En dos versículos anteriores, en capítulo 1, versículo 9, vemos elementos del presente. Dice: si confesamos nuestros pecados activos presentes en este momento, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahí vemos la esencia de la existencia de lo que es pecado. Además vemos a Pablo. Pablo en Romanos 7 dice: las cosas que no quiero hacer, esas son las que termino haciendo. Demostrando una lucha. ¿Por qué existe pecado? Porque hay una doble naturaleza dentro de nosotros. Al nacer tenemos nuestra naturaleza adánica, nuestra naturaleza de pecado, donde tenemos una inclinación de ser rebeldes contra Dios. Pero cuando aceptamos al Señor, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y empieza a producir una ruptura para ir en dirección de hacer lo que es correcto. Y por eso existe esta lucha. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros ilustrar esto de mejor manera? Para empezar, la manera en que yo ilustraría lo que es pecado dentro del creyente es de la siguiente manera. Pecado dentro del creyente es como un vehículo a la cual no se le hace mantención dentro de su elemento mecánico. Sea el motor, sea la transmisión, sea el radiador, sean los frenos, sean lo que sea. Si no se le hace mantención y pasa tiempo, ¿qué pasa? Empiezan a haber problemas. Si yo no le cambio el aceite del vehículo en 50.000 kilómetros, si no reviso los niveles del agua, si no reviso el funcionamiento de las correas, las mangueras, etcétera, yo no sé mucho de vehículos, ¿qué es lo que se ve? Y yo diría que se ven 4 cosas de manera práctica que se ven además reflejado en nuestro caminar cristiano igual. Las cuales son: número 1, el vehículo no fluye como corresponde. Ya uno hace la marcha y suena el crujir de cambio en cambio. O uno pone el pie en el freno y ya se empieza a escuchar ese silbido, después empieza a sonar la ruptura, como está chocando el metal con metal, y uno se da cuenta que la fluidez no es el mismo. Además, cuando uno no hace mantención sobre su vehículo, ¿qué más se ve? Comienza a dañar otras partes del mismo vehículo. Por ejemplo, yo cuando llegué a Chile hice un viaje sorpresa a La Serena para visitar a mi suegra que no habíamos visto en 4 años y presentarle a su primera nieta. Pero en el transcurso no revisé el agua, no hice ninguna mantención, tomé el auto tal cual y empecé a manejar desde Iquique hasta La Serena. Pasado lo que era Antofagasta, tuve una ruptura en el radiador, lo cual conllevó a que se me fundiera el motor. Un pequeño error
o daño en el radiador conllevó a un daño más grande que fue en el motor. Además, ¿qué pasa cuando no hacemos mantención a un vehículo? Se ve todo contaminado por dentro. Se ve el aceite, se ve la suciedad, se ve la tierra, se ve manchas de agua, se ve todo de una manera contaminada. Y finalmente puede reducir o hasta detener el movimiento del vehículo. De la misma manera, voy a tomar esos 4 principios para poder reflejar el daño que hace pecado en nuestra vida, y voy a terminar el mensaje con una estrategia de cómo ser exitoso sobre su vida de pecado. Entonces, número 1, de la misma manera, en nuestro caminar cristiano, nuestra vida ya no fluye suavemente como antes. Tenemos momentos de forcejeo, se pierde la tranquilidad. Y yo hago la pregunta en este momento: ¿quieres tranquilidad, sí o no? Porque cuando dejamos pecado entrar en nuestras vidas, lo que empieza a ocurrir es que las cosas ya no fluyen como antes. Empieza a haber roces con aquellas cosas alrededor de nosotros. Ya la tranquilidad, la paz, el gozo, se podría decir, ya empieza a irse, y las cosas tienen que hacerse más mecánicamente. Se siente cada día el vivir cuando uno tiene pecado. No es el gozo, no es la tranquilidad, no es la paz que Dios quiere entregar. Entonces, esa es la primera manera en que esto influye en nuestra vida cristiana. Además, número 2, comienza a dañar el resto del sistema operativo. Una vida donde no se mantiene limpio produce perversiones en otras áreas de ética y moral en nuestra vida. Me explico. Por ejemplo, tú has vivido una vida ya cercano del Señor, has cambiado, Dios está contigo, pero empiezas a dejar un poquito una semilla de pecado en tu vida, empezar a crecer, a germinar y a producir una hierba mala. Digamos que ese pequeño semilla de pecado es mentir. Entonces comienzas con mentir. Y como ya te apacigua la conciencia de estar mal con Dios y estar mal contigo mismo, eso conlleva a que el día de mañana estés bien tal vez con robar. Y no lo vas a sentir. O ser parte de chismes y no lo vas a sentir. O caer en algún vicio o en inmoralidad y ya no lo vas a sentir. Porque empiezas a adormecer tu conciencia. Una cosa puede comenzar a dañar el resto. Lo mismo puede ser con un pecado tan simple que ni siquiera nos damos cuenta, que es el pecado del orgullo. Cuando el orgullo entra en nuestro corazón, empieza a germinar, a producir una resistencia hacia el resto. ¿Por qué? Porque ya Dios no es número 1 en nuestra vida, sino yo empiezo a tomar esa posición de número 1, lo cual conlleva a más pecado entrando poco a poco en nuestra vida. Entonces, ¿de qué otra manera afecta una mala mantención a su vehículo y cómo esto se ve reflejado en nosotros? Es que también comienza a contaminar el resto de todo el sistema operativo. ¿Y a qué me refiero a eso? Cuando una persona, tomemos el caso de rebeldía, una persona empieza a ser rebelde y se empieza a juntar con otras personas y empieza a promover rebeldía. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? La gente de su contorno empieza a detener aquella rebeldía, o es fácil poner atención, poner el oído, poner la atención y empezar a ser parte de ello. Y esa rebeldía empieza a ser contagioso. Ya hablando con diferentes pastores, me han contado de veces donde un individuo rebelde empieza a contaminar a uno y ya la otra persona empieza a ver, no, es que el pastor aquí, el pastor allá, el programa aquí, el programa allá, que el director de música, que los jóvenes, que esto aquí. Y eso empieza a propagarse, como lo que sería la levadura dentro de una masa. Un poco de levadura empieza a dañar a todo el resto de la masa. Y esa es otra manera en que esto puede empezar a contaminar el resto. Lo mismo podría pasar si un hermano, ya, en tema de carnalidad sexual, hace algo y otra persona sabe que lo está haciendo, lo ve y en vez de confrontarlo, dice, si él lo hace, yo también, y después eso se empieza a contagiar y después todos están viviendo en esencia de pecado. Ahí se ve también la propagación de lo que es el pecado. Escuché de un caso, ya estaba hablando con un amigo pastor en Estados Unidos, que tenía una vecina que era esposa de un diácono. Y la esposa del diácono se estaba quejando con la esposa de este pastor, diciendo que su esposo es un mujeriego y tiene un amante. Y la esposa del pastor quedó así anonadada y quedó casi plasmada, queriendo ir decir, ¿y por qué no vas a hablar con el pastor? Y le dijo,
anda a hablar con el pastor. Y ella dijo, ¿para qué voy a hablar con él? Si es que él tiene ya 5 otras mujeres también en temas de inmoralidad. Entonces ahí se ve un pequeño semilla de pecado empieza a propagarse. Y normalmente eso empieza del liderazgo hacia abajo. Entonces ten cuidado. ¿Ya? Tomó el caso del pueblo de Dios. En el Éxodo de ellos, ya se ve en el libro de Números este episodio, cuando el pueblo de Dios estaba pasando por la tierra de Moab, vieron que las mujeres eran atractivas y empezaron a mirar hacia aquella atracción. Y la Biblia dice que hubieron muchos que se empezaron a fornicar con estas mujeres y empezaron a desviarse hacia los ídolos de aquellas mujeres. Ahora, vemos, tomó solamente un hombre de comenzar esa reacción en cadena, donde todos ya empezaron a fluir en la misma dirección. De la misma manera, cuando dejamos contaminación entrar en nuestras vidas, eso empieza a ensuciar la comunidad en que vivo. Ahora, finalmente, lo peor de todo es que cuando hay una auto sin mantención, muchas veces eso conlleva a lo que nosotros conocemos una pana, o que no pueda avanzar más. Nuestras vidas cristianas quedan estancadas cuando dejamos pecado entrar en nuestras vidas y no lo confrontamos. Eso produce una resistencia de que yo progrese hacia el Señor. Entonces, ¿cómo puedo lidiar con pecado? Bueno, hoy día vamos a hablar de 3 maneras en que tú puedes lidiar con pecado. Para empezar, sabemos que el que produce victoria sobre pecado, ¿quién es? Nadie más que Dios. Cristo, el Espíritu Santo. La sangre de Cristo nos lava, el Espíritu Santo nos mueve, nos motiva, nos dirige y Dios, buscando su santidad y producir dentro de nosotros una iglesia santa, también trabaja en ese proceso de lidiar con nuestro pecado. Pero hoy quiero dar 3 acciones prácticas que nosotros podemos hacer para ayudar a implementar nuestra directiva de lidiar con pecado. El primero es reconocerlo. Nosotros debemos reconocer el pecado que está dentro de nosotros. Si no lo reconocemos, jamás lidiaremos con el daño que éste produce. ¿Alguna vez has conocido a alguien que en su vida vive en autonegación? Y me explico. Puede ser una persona que se pone ropa un poquito más ajustado de lo que su cuerpo puede permitir. Y ahí no estoy diciendo que debemos vestirnos mal en la vida y no importarnos de la parte estética, ¿ya? No es lo más importante, no es la razón por la cual vivimos. Pero hay veces, ya, humanamente hablando, donde vemos a alguien en la calle y decide ponerse una camiseta S, porque tal vez hace 25 años podría ponerse una camiseta S, pero ya no le queda la camiseta S, sino uno tiene miedo de que se vaya a reventar el botón y sacarle el ojo a alguien, porque están tan apretados como una prieta. ¿Ya? ¿Entienden el dicho? La expresión. ¿Qué es lo que está pasando? Están en autonegación de su condición actual. Ellos piensan que están en otro mundo, en otra realidad, la cual no es. Tal vez también pase con gente que trate de actuar más como joven y no como su propia edad. Puede ser gente que en el ámbito de moda, en el ámbito de comportamiento, en el ámbito de gusto, de música, dice, no quiero ser viejo, no quiero crecer, entonces voy a escuchar la música que escuchan mis nietos. ¿Ya? Ahí hay un rechazo vivo de lo que es la realidad en que están viviendo. Entonces, si tú quieres lidiar con pecado, no puedes vivir en autorrechazo o negación de la condición en que verdaderamente estás. Todo va relacionado de la manera en que uno se ve a uno mismo en su propia condición. La frase, yo no tengo un problema, ya yo he escuchado esa un par de veces en mi vida hablando y aconsejando a personas, yo no soy el del problema, es la otra persona. O yo no tengo un problema, sino es el mundo que tiene un problema. Muchas veces esa es una frase que limita todo lo que Dios quiere lograr dentro de ti. Porque no estás enfocado en lo que Dios quiere hacer en tu vida, sino estás justificando tu condición en la cual estás. Y aquí vamos a hacer una prueba. ¿Ya? Voy a hacer una prueba si es que tú estás diciendo esta frase en tu vida o estás actuando de esta manera, porque si es que lo estás haciendo, estás viviendo en una situación de autorrechazo. Entonces, número 1. Si tienes que decir, no es tan malo, adivina qué, estás viviendo en autorrechazo. ¿Por qué? Porque no estás viviendo la plena vida que Dios quiere que tú logres, en excelencia y en grandeza y en logrando las metas de Dios, ¿ya?
Si Dios es un Dios grande, trata de hacer cosas grandes para Dios porque Dios lo puede lograr. Pero si estás autojustificando el ser mediocre, entonces ya tú sabes que estás viviendo en una situación de autonegación. Además, cuando tú dices, este problema no me controla, lo puedo dejar cuando quiera, yo hago la pregunta, déjalo ahora y vea cuánto puede durar. Ve si puede durar 2 días, 5 días, 7 días, 1 mes, 2 meses, 1 año. Porque por lo general cuando dice, yo lo puedo controlar, no me controla a mí, es porque es una mentira que no quieres ver la realidad. Finalmente, tú sabes que estás viviendo en autonegación, que cuando tú haces lo que tú dices está bien, pero lo haces a escondida, es porque tú sabes dentro de ti que no está bien. Entonces, vamos a ir a Salmos 139, versículos 23 y 24, porque en este ámbito de reconocimiento debemos tomar la postura que tuvo David en su búsqueda de santidad. Salmos 139, lo he ocupado ya varias veces, uno de mis versículos favoritos, porque me ayuda a autoanalizarme, ver dónde estoy yo en mi caminar con Dios. Porque muchas veces los errores de uno mismo son omitidos o cegados porque no vemos las cosas desde afuera. Salmos 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame, no solamente demuéstrame, sino guíame en el camino eterno. Entonces, esa debería ser nuestra postura, ese debería ser nuestro deseo de hacer lo que es correcto, de hacer lo que es excelente, de no vivir en una mentira. Segundo paso, si es que tú quieres vivir una vida donde estás lidiando con tu pecado, y este es un tema que para todos nos afecta, porque en cada etapa de nuestra vida vamos a lidiar con diferentes instancias de pecado. Número 2, es desear dentro de ti el cambio. Una vez me llegó una llamada telefónica de un contacto de un conocido. Y esa persona era de la Fuerza Aérea. Y me decían, pastor, necesitamos ayuda matrimonial, consejería. Y llegué allá y empecé a hablar con la situación. Y lo que había pasado era, el hombre le había sido infiel a la mujer y la mujer lo pilló. Entonces, cuando hablé con él, cuando ella estaba ahí presente, él ocupó la frase típica de siempre. No sé lo que estaba haciendo, no lo haría nunca más, odio lo que hice, no me puedo ni imaginar cómo pude llegar a aquel nivel en mi vida. ¿Ya? Y cuando yo lo escucho, yo lo veo, yo sé, está 100% mintiendo. ¿Y cómo lo sé? Porque si esta era una persona que nunca lo hubiera querido haber hecho, no lo hubiera hecho. Y si lo empezó a hacer y supo que estaba mal y no lo quería hacer, lo hubiera dejado antes de haber sido pillado. Pero ¿qué está haciendo? Está tratando de defender su situación, su estabilidad, y dice todo lo que la otra persona quiere escuchar con la intención de poder mantenerse ahí. Ahora, no estoy diciendo que no hay arreglo para aquella situación, pero cuando la persona no quería lidiar con la raíz del problema, sino quería decir simplemente lo que todo el mundo diría en esa situación, realmente me dio a entender que esta persona no quería cambio. Lo mismo pasó, se podría decir, con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, cuando él fue pillado. Él lo negó, dijo, no sé por qué lo hice, estoy en contra de todo esto, pero finalmente cuando lo pillaron, él tuvo que reconocer que lo hizo. Y su arrepentimiento realmente no demuestra una genuinidad. ¿Por qué? Porque si hubiera querido haberlo hecho antes, lo hubiera detenido antes. Ahora, si tú quieres superar pecado, como dice en 1 Juan 2, el no pecar, no vayas y peques más, como Jesús le dijo a la mujer que fue pillada en el acto mismísimo de adulterio, ve y no peques más, debe ser el resultado de querer dejarlo por ti y solamente por ti. Si tú lo haces porque el pastor te dice, si tú lo haces por tu esposa, si tú lo haces por tu esposo, si tú lo haces por tu familia, tarde o temprano vas a dejar de querer hacerlo. Lo vas a hacer públicamente, dejar de hacerlo, pero privadamente vas a encontrar una manera de hacerlo. Por eso es sumamente difícil de obligar a otra persona a lograr algo que ellos no quieren hacer. ¿Por qué? Porque le tienen que nacer de adentro. Y ese nacer de adentro viene como resultado de una comunión cercana con Cristo.
Pecado nos arruina, y cuando nace el querer dejar el pecado, eso nos va a empujar al deseo, las acciones, la estrategia y las restricciones necesarias para ser exitosos sobre ello. Estaba leyendo una entrevista años atrás del hombre que mató a Osama Bin Laden. Y se le hizo la pregunta, ¿cómo llegaste tú a ser parte de este equipo? Ya que era el equipo más elite de lo que es las fuerzas especiales de Estados Unidos. Era un Navy SEAL, del equipo más elite. Y él contestó, para llegar a ser un Navy SEAL, para ser este comando especial, no es la primera persona en salir del agua en las clasificatorias que va a hacerlo. No es la primera persona que llega a hacer 100 flexiones de brazo en menos de un minuto. No es la primera persona que logra aguantar la respiración mayor tiempo bajo el agua, el que nada más rápido. Sino el que llega a este nivel, a esta determinación, a este equipo, son aquellos que quieren más que cualquier otra cosa en su vida, esta determinación de lograrlo a toda costa, el hacerlo. Entonces, es un tema no tanto de la capacidad física, sino la fuerza de voluntad propia. Ahora, no es hasta que te nace adentro de ti a través del Espíritu Santo de acercarte a Él y ver el producto de lo que hace pecado que nos va a hacer nacer dentro de nosotros el deseo de superar y ser victorioso. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores con Cristo. Finalmente, etapa número 3. Mantener las cuentas cortas. Cuando yo me casé con mi esposa, por 3 años antes de eso, de los 18 a los 21, yo viví solo. No tenía tarjeta de crédito, tenía mis cuentas bancarias, compraba lo que tenía y lo que no tenía, no lo gastaba. Pero decidí, ¿sabes qué? Por asuntos de seguridad y de protección, por emergencia, lo que sea aquí o allá, decidí que iba a sacar una tarjeta de crédito. Lo cual en menos de 2 o 3 meses ya había llegado al tope máximo de $4,000. Eso es como 2,5 millones de pesos. Me tomó 4 años salirme de aquella deuda. Pero de la misma manera en que es fácil endeudarse, es fácil pecar y no darle cuenta a Dios. Ahora, si tú mantienes las cuentas claras, las cuentas cortas del Señor, eso te va a mantener una vida de progreso, de limpieza con el Señor. Pero cuando tú dejas tiempo pasar en pecado, cuando tú llegas a coexistir, se podría decir, con lo que es una naturaleza de pecado en tu vida sin ningún remordimiento, ahí ya has cavado tu tumba, se podría decir, en el progreso de tu vida cristiana. Y eso no es lo que Dios quiere para ti, eso es lo que Juan no quería para ti, y eso es lo que está tratando de evitar acá. Pecado es un robagoso. Ahora, con esto termino. Cuando nosotros vemos nuestras dos naturalezas, la naturaleza espiritual, el Espíritu Santo, y lo que es nuestra naturaleza de Adán, nuestra naturaleza carnal, y el choque que hay entre estos dos, debemos darnos cuenta de lo siguiente. El otro día yo estaba manejando y tenía un GPS que venía con el vehículo y mi celular también tenía un GPS. Y mientras estaba manejando había puesto la trayectoria de un lugar, pero la calle estaba en construcción, entonces no podía pasar por ahí. Entonces me estaba buscando ruta alternativa. En ese momento decidí, ¿sabes qué? Quiero ir a comer una comida bien nutritiva, que era McDonald's. Ya entonces puse McDonald's en mi celular. Y mientras estaba yendo en estas dos direcciones contrarias, escuchaba la voz de mi celular y negaba la voz de mi GPS. Y mientras iba por las calles, el GPS dice, dobla acá a la izquierda, mientras el celular me decía, ve a la derecha. Y cada calle que yo hacía, uno me tiraba para una dirección y el otro para el otro. Y esas dos voces eran constantes escuchando y eran molestos. Era una cosa de llegar y apagar el GPS, pero me abrió los ojos a ver la naturaleza y la realidad de nuestras vidas. Porque nuestra carne está diciendo, ve para allá, ve hacia la izquierda, ve hacia allá. Y cada vez que yo doblo a la derecha, dice, no, a la izquierda, ve a la izquierda, ve a la izquierda. Mientras que mi celular me decía, no, ve a la derecha. El Espíritu te está diciendo, anda a la derecha. Tu carne te está diciendo, ve a la izquierda. Y constantemente vas a tener en tu mente la batalla, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahí es donde tú tienes que darte cuenta y hacer la pregunta. Si tú estás viviendo un pie para la derecha y un pie para la izquierda, vas a estar dando vueltas en círculos en una cuadra para el resto de tu vida. Y vas a darte cuenta que esta vida fue monótona, no valió la pena, quedaste frustrado. Tuviste tranquilidad emocional, espiritual, porque tenías algo de Dios, pero al mismo tiempo vivías en la carne, pero no lograste nada. De la misma manera con Dios. Cuando yo vivo por la carne, me alejo de Dios. Cuando vivo por Dios, me alejo de la carne.
Determina dónde quieres terminar, qué es tu destino final, y aprende a escuchar cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de la carne. Porque dependiendo en ello, vas a tú poder lograr el éxito de ser victorioso sobre la carne. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana.